Imagina por un momento que estás en una habitación sin decir una sola palabra y aún así, ella no puede dejar de mirarte. No has presumido, no has contado historias épicas, ni has fingido ser alguien más. Solo estás ahí, presente, consciente, masculino. Y de repente, sin que sepas cómo ni cuándo, sientes esa energía en el aire. Ella empieza a inclinarse hacia ti, literalmente, como si su cuerpo reaccionara antes que su mente. Porque hay algo que estás proyectando, algo que no se compra, no se aprende en un curso rápido y no se simula en redes sociales. Y es justo eso de lo que vamos a hablar hoy. El tipo de comportamiento que desarma silenciosamente las barreras femeninas, que despierta algo profundo en su psicología y que la hace sentir una atracción casi inevitable sin que pueda explicárselo racionalmente. Este no es un video sobre frases para ligar. No te voy a dar una lista de cosas para memorizar y repetir como loro. Esto va mucho más allá. Es el tipo de energía masculina que las mujeres sienten a nivel instintivo. Esa que provoca que ellas te busquen, que se esfuercen, que sientan esa incómoda pero deliciosa necesidad de conquistarte, sin entender por qué. Porque sí, las mujeres también quieren seducir, pero solo cuando están frente a un hombre que activa ciertos códigos invisibles. Códigos que están enterrados en su inconsciente, pero que ellas detectan al instante. Y ese código se activa con un comportamiento muy particular, que pocos hombres conocen. Un comportamiento que no se nota, pero se siente, y es precisamente por eso que es tan poderoso. A lo largo de este video, vamos a destripar con precisión qué es ese comportamiento, por qué tiene un efecto casi hipnótico en las mujeres, y cómo puedes desarrollarlo tú, sin actuar como alguien que no eres. Vas a entender por qué algunos hombres, sin ser los más guapos, los más ricos ni los más habladores, hacen que las mujeres se obsesionen con ellos. Y no estamos hablando de manipulación barata ni de juegos emocionales. Estamos hablando de una presencia masculina bien construida, de algo que proviene del dominio personal, de la autoconciencia y del control emocional. Autores como Robert Greene, David Deida y Sam Perrion han escrito sobre esto desde diferentes ángulos, y lo que estás a punto de escuchar es una síntesis brutalmente clara de ese conocimiento. Vamos a hacerlo aplicable, directo y sin filtros. Para empezar, hay que entender que las mujeres no buscan a un hombre que les dé respuestas, sino a uno que les genere preguntas, que las descoloque, que despierte su imaginación. Cuando una mujer se encuentra con un hombre que no busca validación, que no compite con otros, que no se desespera por impresionar, su mente se pone en alerta, pero no en alerta defensiva, sino en esa alerta seductora, donde todo lo que él hace parece tener un significado más profundo. Y ahí es donde comienza el juego. Ella se empieza a preguntar, ¿qué está pensando? ¿Por qué no actúa como los demás? ¿Quién es realmente? Y cuando una mujer empieza a hacerse preguntas, empieza a sentir. Y cuando siente, empieza a vincular. Y cuando se vincula emocionalmente con la idea de ti, ya no se trata de lo que haces, sino de lo que provocas. Ahora, muchos hombres creen que ese tipo de magnetismo se trata de decir las cosas correctas. Pero la realidad es que el verdadero atractivo empieza con lo que no dices, con los silencios que no te incomodan, con las miradas que no se desvían, con la calma que no se rompe. Hay algo en un hombre que no se explica por sus palabras, sino por cómo ocupa el espacio, por cómo se siente cómodo en su cuerpo, por cómo no busca rellenar el silencio con ruido. Y aquí entra uno de los conceptos más interesantes, la contención. En el mundo moderno, los hombres han sido empujados a reaccionar, a hablar, a demostrar. Pero la verdadera seducción está en el autocontrol, en no ceder al impulso inmediato, en saber que puedes actuar, pero eliges esperar. Y ese tipo de dominio, ese comportamiento contenido, vuelve loca a una mujer que está acostumbrada a hombres que se desbordan. Un ejemplo claro. Estás con una mujer increíblemente atractiva. Ella está acostumbrada a que los hombres se deshagan en halagos, a que se pongan nerviosos, a que busquen su aprobación como perros hambrientos. Pero tú no. Tú la miras como si la belleza no fuera suficiente, como si vieras algo más, o como si simplemente no estuvieras impresionado. No desde el ego,
sino desde una serenidad brutal. Y en ese instante, ocurre algo en su psique. Su valor percibido empieza a tambalear. Se da cuenta de que, por alguna razón, tú no estás hipnotizado por su físico. Y eso, aunque no lo diga, la sacude. Porque no estás cumpliendo su expectativa. Porque has invertido la energía. Ya no eres tú el que intenta impresionarla. Es ella la que empieza a querer ganarse tu atención. Y ese es el principio del juego real. A lo largo de este video vamos a profundizar en varios niveles de este comportamiento. Porque no es solo actitud, es postura corporal, es ritmo de voz, es la forma en que gestionas tu atención. Es cómo manejas la tensión sexual sin romperla con ansiedad. Es cómo le haces sentir que tú no necesitas nada, pero podrías quererlo todo si ella sabe despertar lo mejor de ti. Este tipo de comportamiento no es para hombres que quieren gustar, es para hombres que ya se gustan a sí mismos, que se han construido desde dentro, que no buscan que una mujer los complete, sino que están dispuestos a compartir su plenitud con quien lo merezca. Y cuando una mujer se encuentra con eso, no hay defensa posible. Porque no se trata de ti diciéndole que eres un hombre valioso, es ella sintiéndolo en lo más profundo. Y ese tipo de atracción no se puede forzar, solo se puede provocar. Si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué este comportamiento es más efectivo que cualquier frase, que cualquier técnica de seducción superficial, y que cualquier intento desesperado de agradar. Vamos a hablar de la tensión sutil, de la energía masculina refinada, del misterio que no es actuado sino auténtico. Y vas a ver cómo, cuando lo entiendes y lo incorporas, las mujeres simplemente no pueden resistirse. No porque las manipules, sino porque despiertas algo ancestral en ellas. Algo que las conecta con lo más profundo de su naturaleza femenina. Así que respira hondo, acomódate y prepárate para empezar a construir un nuevo tipo de presencia masculina. La que no necesita permiso, la que no se disculpa por existir, la que hace que una mujer sienta, sin saber por qué, que necesita estar cerca de ti. Y aquí es donde muchos fallan sin siquiera saberlo. Porque creen que la atracción se trata de agregar cosas. Más mensajes, más cumplidos, más flores, más planes. Cuando en realidad, el verdadero poder masculino radica en lo que eres capaz de retener. En lo que eliges no mostrar todavía. En lo que sostienes sin prisa. Una mujer se siente atraída no por el hombre que se desvive, sino por el que elige. Y ese comportamiento, el de elegir en vez de suplicar, el de evaluar en vez de perseguir, el de observar en vez de reaccionar, tiene un impacto directo en su deseo, porque le demuestra que tú estás operando desde una posición de abundancia, y eso, biológicamente, la enciende. No porque seas frío, sino porque no estás disponible para cualquiera, y eso te convierte en un premio, no en una opción. Es importante entender que esto no significa ser distante o inaccesible. Significa que todo en ti comunica que tienes opciones, aunque no digas una sola palabra. Es la forma en la que caminas, en la que hablas con calma, en la que no estás tratando de llenar los vacíos, sino en cómo te mueves dentro de ellos. Y esta es una clave brutalmente ignorada por la mayoría de los hombres. La mujer se siente atraída por el hombre que no compite, porque el que no compite ya ganó. Si ella siente que estás compitiendo con otros hombres, automáticamente te pone al nivel del resto. Pero si te muestras indiferente a esa competencia, si demuestras que no estás en ese juego, ella empieza a mirar el juego diferente. Empieza a preguntarse por qué tú no estás jugando. Y eso te vuelve magnético. Samperion lo decía claro. La seducción real no es sobre controlar a la mujer, sino sobre dominarte a ti mismo. Y dentro de ese dominio, hay una energía que ella capta como fuego interno. Una mezcla de autoconfianza, dirección y disfrute de la vida. Cuando tú no estás necesitado de su atención, ella se siente en libertad. Y cuando una mujer se siente libre en tu presencia, pero al mismo tiempo intrigada, se vuelve adictiva contigo. Porque estás activando su deseo desde la emoción, no desde la lógica. Estás creando una narrativa emocional en la que tú eres el protagonista enigmático, el hombre que podría tenerla, pero que no está seguro si ella merece ese lugar todavía. Y eso no es arrogancia, es valor personal.
Piensa en cómo operan los hombres que despiertan atracción sin esfuerzo. No son los más habladores, no son los que buscan aprobación, no son los que hacen más ruido. Son los que tienen una energía que dice, yo ya estoy completo. Y esa energía no se dice, se proyecta. Una mujer se da cuenta cuando está frente a un hombre que no se mueve por necesidad, sino por elección. Y ahí es donde empieza el juego invisible. Porque a nivel psicológico, ella empieza a cambiar su enfoque. Deja de evaluarte para ver si eres suficiente y empieza a evaluarse para ver si ella lo es para ti. Y ese es el giro de poder más sutil, pero más efectivo. No lo pediste, no lo reclamaste, simplemente lo provocaste con tu comportamiento. Otro elemento clave en este comportamiento irresistible es la forma en la que manejas tu mirada. La mayoría de los hombres miran con ansiedad, con deseo, con hambre, pero el hombre que domina su energía observa con presencia. Su mirada no busca algo, sostiene, juega, explora. No se siente en deuda por ver a una mujer hermosa, y eso lo siente, porque hay una diferencia brutal entre un hombre que desea y otro que valora. El que desea se arrastra, el que valora selecciona. Y esa diferencia sutil cambia por completo cómo ella interpreta tu energía. Tu mirada debe ser tranquila, decidida, pero no necesitada. Debe decir, te veo, pero no te necesito. Esa es la esencia de la atracción emocional profunda. Y no se trata de fingir frialdad, todo lo contrario. Se trata de tener la inteligencia emocional para disfrutar la presencia de una mujer sin perder tu centro. Cuando tú disfrutas sin aferrarte, cuando te conectas sin obsesionarte, cuando expresas interés sin entregarte por completo, estás demostrando maestría emocional. Y la maestría emocional es uno de los rasgos más eróticos que una mujer puede percibir. Porque no solo siente que estás presente, siente que no puede controlarte. Y eso, querido, es dinamita emocional para su inconsciente, porque una parte de ella quiere rendirse, pero solo ante un hombre que sepa sostenerla, no perseguirla. Y ese tipo de hombre es raro, por eso es tan deseado. El comportamiento que las mujeres no pueden resistir no es el que dice, mírame. Es el que, silenciosamente, las obliga a mirar. Porque tiene dirección, porque tiene propósito, porque está centrado. La mujer que se siente emocionalmente segura frente a un hombre que no se doblega, que no se desborda y que no pide amor como limosna, comienza a fantasear con él. Y no lo hace desde la lógica, lo hace desde una atracción inconsciente. Porque ese comportamiento activa su imaginación, y ahí es donde tú ganas, no al conquistarla, sino al mantenerla intrigada, no al complacerla, sino al provocar sus emociones más profundas, sin decir una sola palabra más de la cuenta. Y ahora entremos en un punto aún más profundo. La mujer no se siente atraída por lo que haces directamente por ella, sino por cómo se siente cuando está cerca de ti. Es decir, tu impacto emocional. Y ese impacto no se logra con actos vacíos de generosidad o atenciones exageradas. Se logra con presencia, con esa energía masculina que no necesita ser validada, pero que ella siente como una fuerza estabilizadora. Una mujer puede olvidar fácilmente lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Y si tú logras crear una atmósfera donde ella se siente más conectada con su propia feminidad, más libre, más deseada, pero también más contenida, te vuelve adictiva. No porque le estés dando algo directamente, sino porque estás activando una versión de ella que le encanta ser. Ahí es donde entra uno de los comportamientos más irresistibles, la calma provocadora. No una calma pasiva, sino una calma que pone el ritmo, que no se apura por avanzar, sino que disfruta el momento presente con intensidad. Los hombres que saben mantener esta calma se convierten en líderes invisibles del encuentro. Y eso crea una tensión deliciosa, porque no estás presionando para que las cosas ocurran, pero estás generando el espacio para que ocurra lo que ambos desean, sin necesidad de forzarlo. Esa calma que no se rompe, que no se apura, que no se tensa ante el silencio o ante el contacto visual prolongado, es una demostración silenciosa de poder. Y poder, cuando se usa sin imposición, es irresistible. Muchos creen que la atracción depende del nivel de atención que le das a una mujer, pero no es así. Depende de la calidad de tu energía cuando estás con ella. ¿Estás enfocado?
¿Estás distraído? ¿Estás queriendo impresionar? ¿O simplemente estás disfrutando sin preocuparte por el resultado? Porque ella lo nota todo. Siente si estás calculando, si estás forzando algo, si estás disfrazando ansiedad con amabilidad. Pero también siente si estás relajado, si estás disfrutando tu propio momento, si tu respiración es profunda, si tus movimientos son lentos y deliberados. Y cuando percibe eso, su cuerpo lo interpreta como estabilidad, como dirección, como seguridad emocional, y ahí es donde ella se entrega. Hay una diferencia brutal entre el hombre que intenta seducir y el que simplemente seduce por su manera de estar en el mundo. Este último no necesita adaptar su personalidad a la situación. No se pone una máscara diferente con cada mujer. Él es el mismo siempre, porque no actúa, vibra, no reacciona, elige. No necesita atención, porque ya se conoce a sí mismo. Y esa coherencia interna es profundamente atractiva, porque cuando una mujer detecta que estás completamente alineado con tu esencia, no puede ignorarlo, porque tú, sin saberlo, le estás mostrando cómo se siente estar con un hombre auténtico. Y la autenticidad no puede competir con técnicas, frases ni estrategias. Es una verdad emocional que atraviesa todo. Otro comportamiento que despierta una atracción intensa, casi dolorosa, es la capacidad de soltar. Es decir, no aferrarte, no necesitar retenerla, no demostrar que su interés te define. Cuando una mujer se da cuenta de que puedes disfrutarla sin necesidad de poseerla, empieza a cuestionarse por qué no estás enganchado como todos los demás. Empieza a preguntarse por qué no te desesperas, por qué no buscas su aprobación después de cada interacción. Y eso, amigo, la enciende. Porque la mujer sabe que, si tú no estás tratando de aferrarte, entonces eres un hombre que tiene algo más grande que ella en su vida. Una misión, una dirección, una visión personal. Y eso te convierte en un imán emocional, porque deja de verte como un hombre detrás de una mujer, y empieza a verte como un hombre al frente de su propia vida. Y en este punto hay que hablar del misterio. Pero no del misterio superficial, ese que intenta parecer interesante ocultando información. No. Hablamos del misterio auténtico, el que nace de tener una vida interna rica, el que surge cuando no revelas todo de golpe, cuando compartes partes de ti de forma natural, sin la necesidad de impresionar, cuando dejas que ella descubra quién eres, en vez de intentar explicárselo todo el primer día. El misterio que no se construye con juegos, sino con profundidad, porque cada vez que ella siente que aún hay más por descubrir en ti, su mente sigue girando alrededor de tu figura, sigue proyectando, imaginando, deseando, y esa sensación de aún no lo conozco del todo es gasolina pura para su atracción. El comportamiento que las mujeres no pueden resistir no es el de un hombre perfecto, es el de un hombre real, pero un hombre real que ha trabajado en sí mismo, que no tiene miedo de mostrarse tal cual es, que no busca esconder su vulnerabilidad, pero tampoco se quiebra ante cualquier emoción, que puede ser suave sin dejar de ser firme, que puede escuchar sin perder autoridad, que puede mirar sin pedir nada a cambio. Este tipo de hombre no es común. Por eso cuando una mujer se cruza con uno, no puede sacárselo de la cabeza, porque no responde a un molde, porque no está en venta, porque no se deja atrapar con trucos ni con palabras vacías. Está conectado con algo más profundo, y esa conexión se transmite. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando dejas de perseguir aprobación, cuando dejas de fingir, cuando ya no actúas desde la necesidad, sino desde la elección, algo se transforma en ti. No necesitas convertirte en alguien más, solo necesitas dejar de esconder al hombre que ya eres, pero que quizás habías reprimido por miedo al rechazo, a no encajar o a no ser suficiente. Porque la verdad es que el comportamiento que las mujeres no pueden resistir no es un truco, no es una actuación, no es una fórmula secreta. Es tu esencia masculina despierta. Es tu presencia limpia de inseguridades. Es tu capacidad para habitar el momento con calma, con claridad, con deseo sin desesperación. Y es ahí donde te conviertes en ese tipo de hombre que no necesita rogar, ni impresionar, ni robar la atención, porque simplemente la genera.
Tu energía se vuelve atractiva sin esfuerzo. Tu silencio habla más fuerte que las palabras. Tu mirada proyecta seguridad, no hambre. Tus gestos comunican dirección, no caos. Y eso hace que las mujeres se sientan arrastradas emocionalmente hacia ti, como si algo dentro de ellas reconociera que tú no eres como el resto, porque no lo eres, porque has dejado de mendigar y has empezado a elegir, porque ya no buscas conquistar, sino conectar, desde tu centro, desde tu autenticidad, desde esa fuerza que no necesita explicación pero que se siente. Así que si este contenido te ayudó a ver con más claridad lo que realmente provoca atracción profunda, si ahora entiendes que se trata menos de lo que haces y más de lo que emanas, quiero pedirte algo. Comparte este video con otro hombre que lo necesite, con ese amigo que aún cree que tiene que esforzarse demasiado para ser querido, con ese hermano que todavía vive tratando de agradar, porque este mensaje no es solo para ti, es para todos los hombres que están listos para dejar de actuar y empezar a ser. Y si tú eres uno de ellos, déjame un comentario aquí abajo. Cuéntame qué parte del video te hizo clic, qué estás aplicando, o incluso qué dudas te surgieron. Me interesa leerte, porque este canal no es un monólogo. Es una conversación entre hombres que se están despertando, que están recuperando su poder. Y si tú formas parte de eso, suscríbete y activa las notificaciones, porque vienen más videos como este. Más verdades incómodas, más herramientas reales, más caminos para dejar de ser invisible y empezar a proyectarte como el hombre que no se vende, no suplica y no se apaga por nadie. Así que si esto resonó contigo, si algo dentro de ti se activó, ayúdame a llevar este mensaje más lejos. Dale like, comparte, comenta, porque mientras más hombres despierten, más mujeres sentirán que vale la pena abrirse de verdad. Y cuando eso ocurre, la conexión entre lo masculino y lo femenino vuelve a tener sentido. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.